Bienvenidos a este tiempo de palabra y oración. Te envían un saludo nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Para nosotros es de gran alegría que el mensaje de la palabra de Dios esté llegando a cada familia y cada hogar de diferentes partes del mundo. A través de este medio podemos tener un tiempo para orar, reflexionar y meditar en lo que Dios nos está hablando. Hoy nuestro pastor compartió una palabra titulada falso o verdadero, y es una palabra muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Es por eso que no queremos que te lo pierdas, así que si no pudiste conectarte en el servicio de la mañana, hoy vas a poder escuchar el mensaje que el pastor compartió y lo vas a poder escuchar completo. Si deseas al final puedes también conectarte al servicio. Te dejo con el mensaje que sé que será de gran bendición para tu vida. Muy buenos días, amados hermanos, qué gran gusto poder vernos una vez más por este medio y juntos poder buscar a nuestro Señor. Este es un día precioso en el cual estoy seguro Dios te va a bendecir, Él te va a hablar. Él ha permitido este tiempo para que puedas tú recibir de su palabra, recibir de su espíritu y definitivamente Él quiere mostrarnos un mejor camino por el cual nosotros vamos a encontrar todas esas promesas que Él tiene, todo aquello que Él nos ha dicho, ese destino, ese propósito precioso que Dios nos ha preparado. Así que hoy es un excelente día. Algunas veces hay situaciones difíciles, pero definitivamente Dios tiene un mejor mañana para cada uno de nosotros. Así, mis amados, quiero empezar esta mañana con un tema bastante importante para nuestros tiempos. Y es que estamos viviendo tiempos un poco diferentes a todos los que se habían venido viviendo las últimas décadas. Y tiempos realmente que nos dejan ver y nos dejan entender que muchas cosas están cambiando y cómo cada evento o situación que sucede nos permite comprender que estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos finales, son tiempos peligrosos, dice la Escritura. El segundo libro de Timoteo, en la segunda carta, a Timoteo, en el capítulo 3:1, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sin duda alguna, podemos saber que este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo son tiempos finales. Pues no tienes que hacer mucho para saber que los tiempos son bien distintos y que hemos visto durante estos últimos meses cosas o mejor dicho, muchas cosas, algunas cosas que no veíamos antes y algunas otras que sí se veían, pero con menos frecuencia. Y pareciera que este 2020 ha sido con mucha velocidad, o sea, una cosa tras de otra, que nos lleva a entender que lo que dice la Escritura, pues se viene cumpliendo cada vez con mayor frecuencia. Esto nos indica que sí, efectivamente, estamos en tiempos finales. Pero más que el tiempo final, solo por saber qué tiempo es, debemos entender que dijo también aquí la Escritura en la segunda carta a Timoteo, que son tiempos peligrosos. ¿Y ahora por qué peligrosos? Y es que es peligroso por el hecho de que todo lo que está sucediendo busca que las personas se alejen de Dios. Si tú te pones a pensar, puedes ver que es fácil que una persona pues no crea en Dios, o que simplemente no le interese, o que simplemente no cree, pero medio va a una iglesia, medio hace, deshace, o sea, al final no pasa nada. Y esto nos da a nosotros la idea de que el enemigo lo que busca es tener una estrategia, que eso es lo que vamos a hablar hoy, una estrategia con la cual hacer que las personas no se acerquen a Dios o que se alejen de Él. Y entonces esto se hace bien de una manera muy sencilla. Me refiero para entenderlo. Si el enemigo se presenta con como tal y como él es delante de una persona, por supuesto que una persona se va a asustar y va a pasarla seguramente muy mal, porque es una presencia terrible y horrible. Pero esto lo único que haría es que lo acercaría a Dios. Por lo tanto, entonces el hecho de que Él venga a hacer cosas grotescas, directas, hacer algo, hace que las personas se acerquen a Dios. Por el contrario, si Él
encuentra, o mejor dicho, o si él logra que la persona se aleje por sí sola, entonces tiene un mayor éxito. Y de eso se trata esta enseñanza. El hecho de que hay una estrategia para engañar. Una estrategia para que la persona cometa el error más grande de su vida. Y es el alejarse de Dios. Así, mis amados, esto es algo que nosotros hemos visto desde el inicio. Y yo quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios en el el capítulo 11, en el verso 3. Vamos a leerlo. El verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la gente que estaba en Corinto, aquellos primeros creyentes que estuvieron en la iglesia de Corinto. Y ellos habían empezado bien, y ahora ellos estaban teniendo ideas raras, no ideas, sino estaban aceptando enseñanzas raras, cosas que Pablo no les había enseñado. Y entonces él dice esto, que teme que como la serpiente con astucia engañó a Eva, también ellos sean engañados por medio de sus sentidos y los aleje de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vamos a ver algo muy interesante. Número 1 es que la serpiente o el enemigo o Satanás utiliza la mismísima estrategia desde el inicio. Y es que cuando fue en el Edén, lo que él dijo fue lo siguiente: con que Dios te dijo, es que Dios sabe. Y entonces le planteó a Eva cosas que son ciertas y cosas falsas. Es decir, él mezcló la verdad con algo de mentira. Y al hacer esto, al hacer este engaño, Eva cometió un error. Es decir, al Eva recibir una información distorsionada o falsa, ella no puede elegir bien. Entonces él le dijo cosas que cosas que sí eran ciertas, elementos que Eva podía entender que estaban allí, que ella sabía que eran así, pero lo distorsiona, lo hace falso, ya no es verdadero. Cuando algo se distorsiona, deja de ser verdadero y se vuelve falso. Por lo tanto, ella comete este error. Y Pablo le dice a los de Corinto: ustedes ya estaban bien, pero ¿qué fue lo que está pasando? Que están siendo engañados una vez más. Toda la información que nosotros recibimos produce un efecto. Seguramente has oído acerca de las noticias falsas o los fake news. Y son noticias que se difunden con un objetivo, pero que son falsas. Pero si tú te das cuenta, toman elementos reales y buscan dar un sentido diferente. Entonces, esto existe desde el inicio de los tiempos y, por supuesto, viene a darnos una afirmación. Y es que la mejor mentira, si lo llamamos de esta manera, o la mentira más efectiva, es aquella que tiene parte de verdad. Entonces, es difícil distinguir cuando algo entra como verdadero, pero realmente es falso. Entonces, este engaño que el enemigo utiliza constantemente, lo hace desde aquel entonces para nuestros días. Y es que él busca presentar algo que es falso, que simule, sustituya o imite lo verdadero, para que la persona cometa un error. Es decir, él da cosas en lugar de otras. Todo viene bien, pero cambia un elemento, cambia dos elementos, de tal manera que pueda cambiar todo el resultado final. Esto nos viene también a ayudar a decir que el enemigo no precisamente desmiente todo lo que Dios dice, sino que él presenta argumentos, personas o cosas que van a dar una falsa apreciación o una apreciación errónea de lo que Dios dijo. Eso fue lo que le pasó a Eva. Y fíjate que dice que por medio de sus sentidos. Es decir, cuando la serpiente vino y le habló a Eva, él ya no le habla en un ámbito espiritual, él le habla en un ámbito de sus sentidos. Y entonces dice la Escritura que Eva vio
que el fruto era bueno, que era apetecible. Es decir, que ella, la serpiente, llevó a Eva a sus sentidos humanos. Llevó a que pensara como humano, no que pensara como Dios le dijo que pensaran, sino que pensara como humano. Y percibió que era apetecible y entonces lo comió. Y allí cometió un error. ¿Por qué? Porque ya tenía una información distorsionada. Una información que el enemigo le había presentado, falsas realidades que no desmentían las cosas de Dios, pero sí las tergiversaban. Hacía una falsedad. Y así ella cae y comete este error, mis amados hermanos. Y entonces vemos que el error es la consecuencia de las pseudas informaciones. Pseudo es la palabra griega para falso. Algo es falso, es pseudo algo. Pseudo hermano, pseudo pastor, pseudo. Esta palabra en griego quiere decir falso. Y estas pseudo afirmaciones no solo es en cosas, es en personas, es en pensamientos, y son aquellas que el enemigo presenta para que la persona no sepa con la verdad, sino que decida de manera errónea. Como vimos, tiene elementos de verdad y tiene algo que es falso. Te pongo un ejemplo y creo que aquí lo comprenderemos al final 100%. En una receta, tú puedes tener una receta para hacer el dulce más exquisito que pueda haber. Pero no dice realmente, pero viene y dice es azúcar lo que tienes que utilizar. Pero ves también otro producto que viene en granos, que es cristalino, pero no lo probaste, solamente se utilizó. Y entonces la receta está completa, funciona a perfección utilizando azúcar. Pero viene alguien y dice, ese azúcar que tienes ahí no es la única azúcar. Tengo esta otra azúcar que podría ser sal. Este azúcar funciona mejor. Esa receta es buena, pero con esto lo vas a mejorar. Y entonces la persona, si no tiene astucia, si no tiene perspicacia, si no tiene un poquito de atención y prueba y examina lo que le están dando, entonces la receta, aunque todos los demás elementos sean los correctos, esa receta va a saber horrible. Y entonces dice, la receta no sirve. No, la receta sí sirve. Fuiste engañado. Te presentaron algo falso, algo pseudo. Y entonces se cometió el error. Y atribuye el mal sabor a la receta. Y se aleja de aquel cocinero que le dio la receta. Así funciona la estrategia del error, del engaño del enemigo. Pero mire, vamos a ver algo más. Y creo que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 7. Dice así, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y aquí, mis amados hermanos, vemos que Pablo una vez más, solo que ahora le habla a los hermanos que estaban en Galacia, a los Gálatas, y les dice, ustedes ya corrían bien, ya estaban haciéndolo todo bien. ¿Quién los engañó? Dice otras versiones. ¿Quién os estorbó? ¿Quién los engañó? Dice otras versiones, para no obedecer la verdad. Entonces, número uno, vamos a ver dos cosas importantes. La primera de ellas es que el engaño no es para el engañado. El engaño es para aquel que sabe la verdad. Se lo voy a decir una vez más. El engaño, la estrategia del engaño, no es para el que no cree en Jesús. Es para aquel que sí cree en Jesús. El que no cree en Jesús está bajo el dominio del mundo. Está bajo el dominio del enemigo. Por lo tanto, a ese no hay que engañarlo. Ese va con la corriente del mundo. Eso quiere decir que él, donde dice, ahora esto es bueno, sí va a decir esto es bueno, ¿verdad? Y ahora es bueno de que no hayan presidentes, sino que cada quien se gobierne como le dé la gana. Sí, esto es bueno, dice todo el mundo, dice, sí, esto es bueno, porque ellos están en la corriente de este mundo. Entonces, el engaño o la estrategia del engaño va dirigida
aquellos que están en la verdad. La estrategia del engaño va dirigida a aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, así como tú y así como a mí. El engañado no necesita más engaño, ese ya está engañado. Pero el que está en la verdad, a ese va a buscar también engañar. Y dice, lo primero es eso, ustedes ya corrían bien, porque ellos ya estaban en la verdad. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los engañó? Y así nos dice algo muy importante. El objetivo principal del engaño. Y es que se comete un error. ¿Pero para qué? ¿Qué busca ese error? Que no se obedezca a la verdad. Ese es el punto principal. El engaño busca alejar al cristiano, al creyente, al seguidor de Jesús de la verdad. Se recuerda que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se recuerda también que su palabra es verdad. Entonces hay dos cosas de las cuales el enemigo nos busca alejar. Número uno, de la palabra de Dios. Número dos, de la presencia de Dios. Y si él logra eso, esta persona que le pase eso se va a alejar por completo, aún creyendo que está buscando de Dios. Y es que en eso radica. Se recuerda que la receta sí funciona, pero al agregarle algo falso, entonces se vuelve otra cosa. Así algunos creen estar buscando a Dios, pero están engañados. Y andan en búsqueda de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con nuestro Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer del 10 al 12 también. Dice así, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí hay algo impresionante, y es el hecho de que uno podría pensar, ay, es que el diablo lo engañó, pobrecito, pero mire que la Escritura dice que sí hay responsabilidad de aquel que no sigue la verdad. Hubo responsabilidad de Eva, hubo responsabilidad de Adán, y cada uno en su medida, pero ambos no cumplieron con obedecer a la verdad. ¿Se recuerda que eso es lo que busca el error? El que no se obedezca a la verdad. Asimismo, aquí podemos ver una vez más que aquellos que se pierden haciendo el mal, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A ellos le abren la puerta a un poder de mentira, a un poder de engaño que les hace creer toda mentira. ¿Se da cuenta lo que está sucediendo en este momento? Para todos aquellos que no aman la verdad, son entregados a la mentira. Es como que le diga yo, bueno, si no quieres esto, pues toma lo que tú quieres. O alguna vez le ha pasado, algún niño quiere comer picante, y dice, papi, ¿qué sabe eso? ¿A qué sabe eso? No, eso te va a picar, eso te va a hacer mal. Eso no. Y probablemente insistió tanto que un día usted le pudo haber dicho, vaya, prueba un poquito. Y ya sabe usted cuál fue el resultado, ¿verdad? Nunca más quiso volver a comer o tomar de ese picante. Pero mire, acompáñeme a Mateo 22 en el versículo 29. Dice el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí está la razón, una vez más, del por qué se comete el error. Porque se ignora la Escritura y se ignora el poder de Dios, su unción, su presencia. Se ignora a Dios mismo y se ignora su palabra. Este es el motivo por el cual algunos caen en error, son engañados y se alejan del Señor. Por lo tanto, mis amados, vemos el motivo. Ignorar la Escritura o no saberla. Si el que no la sabe es lo mismo que lo ignore. El ignorar es no hacerle caso, esa es una forma de entenderlo. Y otra forma es de que no la sabe, simplemente no sabe qué dice. Entonces viene cualquiera a decirle que la Biblia dice X, Y, Z, y por supuesto que ahí no dice nada de eso.
Y la persona que no la conoce dice amén. Entonces, mi amado, si usted conoce la palabra, si usted conoce a Dios, si usted conoce el poder de Dios, difícilmente le puedo decir que usted no va a ser engañado. Pero si no lo hace, usted es una presa fácil para el engaño. Por eso es que mucha gente solo copia, repostea o vuelve a publicar cosas, unas cosas terribles. Mire, le aconsejo que en el internet usted lo use con cuidado, que no crea que porque salió en el internet, que porque tiene una cita bíblica, que porque lo dijo fulanito, lo dijo menganito, entonces ya es cierto. No es cierto. Mire, yo he visto unas cosas tan terribles publicadas que están tan alejadas de la verdad, tan alejadas de la Escritura, que es difícil pensar que un cristiano las escribió, pero tristemente son cristianos las que lo escriben. Pero ¿qué tipo de cristianos? Cristianos en error. O falsos cristianos, pseudos cristianos. Pero ya vamos a llegar por ahí. Entonces, mire, pues, ya casi vamos a terminar con este tema. Y es que vamos a ir mejor. Ya le expliqué muchas cosas acerca de la estrategia, cómo funciona, qué es lo que busca, pero ahora vamos a ver lo que dice la Escritura para nosotros. Y aquí sí, acompáñenme al libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 8. Mire el consejo de la Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí nos dice de una vez qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo. Dice que nadie te engañe por medio de filosofías. Esto es, usted sabe qué es la filosofía, el amor al conocimiento. Aquellas cosas intelectuales y tan profundas. Filosofías y huecas sutilezas. Entonces la filosofía es el amor al conocimiento, pero no el conocimiento de Dios, sino el conocimiento humano. Entonces hay una gran diferencia. No es que usted quiera ser ignorante del humano, no. Es el amor a ese conocimiento en lugar de amar al conocimiento de Dios. Entonces este conocimiento o la filosofía, estas tendencias, teorías y cosas que suenan muy profundas, pero son contrarias a lo que Dios dice, y huecas sutilezas. ¿A qué se refiere a huecas sutilezas? Cosas pequeñitas. Y entonces este tipo de personas son aquellos que dicen, no, pero mira, aquí dice tal y tal palabra y tiene un punto exactamente sobre la I. Eso quiere decir tal y tal. Unas pequeñas cosas que no tienen ningún sentido. Es como que yo le diga que hay un versículo que dice, y Jesús lloró. Y entonces salga alguien diciendo, yo tuve una revelación y todos tenemos que llorar. Y ahora este es un momento para que todos lloremos porque Jesús lloró. Mi amado hermano, eso no tiene nada que ver con lo que la Escritura estaba diciendo. En ese momento estaba hablando acerca de lo que Jesús sintió por la muerte de Lázaro. Pero estas personas buscan huecas sutilezas, pequeñeces, cosas de hombres. Mire lo que sigue diciendo. Según las tradiciones de los hombres, no las cosas de Dios. ¿Se da cuenta cómo hay una gran diferencia? Y dice que está conforme a los rudimentos o a los fundamentos del mundo. Es decir, al final van a parar al mismo lugar, a la corriente de este mundo. Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres y los rudimentos de este mundo. Pero no según Cristo dice. Alejados de Dios, alejados de la verdad de Dios que está en su palabra. No en libros, no en enseñanzas de hombres, no en cosas de prédicas en internet. Por supuesto que eso es algo bueno. Lo que le quiero decir es que uno no puede basar su vida en otra cosa que no sea la Escritura. Uno puede aprender de todo esto que mencionamos, pero no puede basar su vida sobre esas cosas. Cada vez que usted recibe una enseñanza, por ejemplo aquí, nuestras enseñanzas, al menos la pastora y yo, provienen de la Biblia. Provienen de lo que nosotros creemos que Dios nos dijo para poder trasladarle a usted. No viene de que alguien más dijo, o que alguien escribió un libro, o que alguien escribió una enseñanza, o que dio una prédica, y entonces ahora Estas para nosotros provienen de Dios. Buscamos que Dios nos guíe, que nos hable, que nos permita comprender el mensaje que hay para dar. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque estamos en tiempos peligrosos, mi amado. Usted va a ver cosas falsas
que aparentan ser verdaderas. Mire, lo falso tiene apariencia de verdad, ese es el problema. Lo falso no se presenta como falso, sino ¿quién lo recibe? Sino lo falso se presenta como verdadero. Y así vemos que dice la Escritura, pero no según Cristo. Es decir, todo eso que vimos no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver únicamente con ellos mismos o la corriente de este mundo. Entonces vemos que hay muchas falsedades. ¿Se acuerda que vimos que hay que falsedad, o la palabra en griego para falsedad es pseudo? Entonces sí, hay falsos profetas. Exacto, pastor, yo he visto mucho de eso. Sí, de eso han publicado mucho y algunos no son falsos. Pero bueno, pero ellos dicen que todos son falsos. Que hay falsos apóstoles, o que los apóstoles son falsos, que falsos pastores, falso esto, falsos ministerios, falsos llamados, falsos maestros. Pero ¿sabe qué omiten? Que hay falsos hermanos, ¿sabía usted? También hay falsos cristianos. Ahí Pablo lo cita también, que eran infiltrados, eran falsos, eran pseudos hermanos. Eso no lo dijeron, porque probablemente ellos son los pseudos hermanos que buscan confundir o en que los demás incurran en error. Yo le aconsejo que usted sea muy cuidadoso con lo que mira, con lo que lee y con lo que le dicen. ¿Se acuerda que aprendimos hace unas semanas que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres? Así también ahí hay una forma de engañar. Te quiero contar algo muy sutilmente y te vengo a decir y fíjate, y se aprovecha la cercanía, se aprovecha la amistad, la apertura, el compañerismo en el trabajo, el compañerismo en la universidad, la escuela, la cercanía que se tiene se aprovecha y se entra por esta puerta, pero para presentar algo pseudo o falso. Entonces, mis amados, hay pseudos y le quiero decir que hay falsos cristos. También hay falsos cristos que se presentan como que si fueran ellos el Salvador. Pero y si hay falsos profetas, apóstoles, pastores, maestros, hay falsos hermanos o pseudos cristianos también. Hay de todo. Pero lo que sí tenemos que saber es que si hay falsos, también hay verdaderos. Esa es la buena noticia. Que si hay falsos, también hay verdaderos. Pero mire lo que dice Hebreos 3, capítulo 13. Dice el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Entonces, el primer consejo que nos dio la Escritura acerca de los falsos o los pseudos es que nadie les engañe por medio de enseñanzas, doctrinas, nuevas descubrimientos, nuevas cosas que no están en la Biblia. Filosofías, huecas sutilezas, rudimentos de este mundo, pensamientos o tradiciones de hombre. No te dejes engañar por eso. Y segundo dice, antes exhórtense unos a otros para que nadie caiga en el engaño del pecado. Es decir, hay una invitación de la Escritura que nos exhorta para que nos ayudemos unos a otros, para que nadie pueda ser engañado también por el pecado. Entonces vemos que la Escritura nos va dando pautas para que nosotros podamos estar tranquilos o vivir alejados sin caer en este tipo de estrategia del enemigo. Y por último, último de este segmento, ¿verdad? Juan 8:32, y esta es una clave para todo lo que estamos viendo. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se lo voy a leer una vez más, ahí lo puede leer usted en su pantalla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto fue algo que dijo nuestro Señor Jesús, y nos permite entender que hay cosas que sí son verdaderas. Así como les dije, así como dicen que hay falsos profetas, sí los hay falsos apóstoles, maestros, hay falsos hermanos, falsos cristos, falsos cristianos, todo eso hay, nos dice a la vez que hay también verdaderos. Y cuando conoces los verdaderos, estás libre. El que conoce la verdad está libre de caer en engaño. El que conoce la verdad no se puede engañar, no le permite engañar. Entonces tú y yo debemos ser hombres y mujeres que no puedan ser engañados. Y para esto es como que yo te dijera que en un almacén, imagínate que tú eres el propietario de una tienda y un día de estos te llevan un billete falso, un billete de $100 falso. Tú lo recibes, te pagaron, diste cambio
Y cuando miras el billete es falso. Y al ver el falso dices, hay billetes falsos. De ahora en adelante ya no reciba billetes de 100. Perfecto, está bien. Luego llega un billete de a 20. Falso. Y toma la decisión, no, este billete es falso. Hay billetes falsos, entonces no reciban billetes de 20. Y así con el de 50, con el de 10, con el de 5, con el de 1. ¿Qué va a pasar con esa tienda? Va a quebrar, porque tiene que recibir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Probar el billete, examinar el billete. Y entonces va a poder recibir, va a poder reconocer los que son verdaderos de los que son falsos. La gente dice, ¡ay, falso profeta, falso maestro, falso apóstol, falso esto! Sí, es cierto, hay, pero no porque hayan, invalida a los verdaderos. Dicho sea de paso que son más. Porque si quita por completo, entonces no hay que creer en ellos. Todos son iguales, todos son malos. Entonces se pierde la bendición de los que sí son verdaderos. Por lo tanto, te invito a que si tú has pensado algo de esto, has visto cosas como estas en el internet o en la televisión, puedas comprender, examinar, pensar lo que está pasando y decir, no, esto no es así. Es cierto, tal vez esto está mal, pero no quiere decir que todos sean malos. Solamente quiere decir que este está mal. Pero por eso debemos nosotros hacer nuestro proceso de examen. Y mira cómo se hace. Mira lo que dice la Biblia, mejor dicho, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21, dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Dos cosas impresionantes. Uno, examínalo todo. Todo, absolutamente todo. Y retén aquello que es bueno. No quiere decir que te fijes solamente en lo malo. Para retener lo bueno, tuviste que haber visto algo malo. Lo malo, déjalo pasar, pero retén lo bueno. Pero antes debes examinarlo todo. No importa la fuente, ya te dije, hay falsos de todo. Apóstoles, pastores, maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsos hermanos. ¿Verdad? Uno piensa, ay, sí, esos son los malos, los que están arriba. No, pero es que también los hermanos pueden ser falsos. Los cristianos pueden ser falsos. Y no es para que tú empieces a ver al que tienes al lado, a ver si es verdadero o si es falso, ¿verdad? Sino aquellos que se alejan de la verdad, aquellos que no están hablando acerca de la Escritura, que no están hablando acerca de su presencia, de la presencia de Dios, de su poder. De esos tú tienes que examinar, ¿verdad? Así debemos examinarlo todo. Pero mira lo que dice en primera de Juan 4:1. Dice el 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Aquí Juan dijo muchos pseudos profetas, muchos que aparentan ser profetas, que se dicen ser profetas. Eso es pseudo, es falso, porque no lo son. Pero ellos se presentan como, se aparentan ser como. Y aunque podrían tener algún poder, mira, porque él dice prueba los espíritus. Porque que una persona se acerque a ti y te diga 2, 3 cosas de tu pasado, no quiere decir que sea un profeta. Porque bien podría ser un poder oscuro, un poder de las tinieblas, buscándote hacer caer en error. O una enseñanza reveladora, pero proveniente de una fuente que no es la de Dios. Por lo tanto, mi amado, ¿qué dijo la Escritura? Examínalo todo. Dice también, prueben los espíritus. Miren de qué se trata, qué es lo que se percibe. ¿Se sintió bien? ¿Se sintió mal? ¿Qué pasó aquí? Busca examinarlo, busca probarlo todo. Y vemos, y le voy a dar una última, que con esta nos vamos a despedir, y está en el libro de Hechos, capítulo 17, el verso 11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es un pasaje en el cual Pablo y Silas estaban en Berea. Y estos hombres lo recibieron, la palabra que ellos traían, el mensaje de Jesús, lo recibieron de todo corazón, lo recibieron muy bien, eran muy nobles, lo recibieron con alegría. Pero dice que aunque lo recibieron,
Ellos verificaban, ¿en dónde dice? En la Escritura. Todo lo que Pablo decía. Es decir, que ellos no iban a permitir que cualquiera les dijera cualquier cosa. Así debemos hacer nosotros. Cada vez que alguien le diga, es que Dios dijo, así, ¿en dónde lo dijo? En la Biblia. ¿Pero dónde es la Biblia? Bueno, vamos a ver. Mira, hoy tenemos nosotros aparatos como el celular, como una tablet, como la computadora, que nos permiten buscar rápidamente. Y usted puede poner el texto y decir, bueno, ¿cómo fue que dijo el pastor? Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Y usted puede empezar a poner, y conoceréis la verdad, y probablemente ya le va a aparecer en el buscador una opción para encontrar el lugar donde está esa escritura. Porque le pongo un ejemplo. A veces la gente dice, ni una hoja cae de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que eso aparenta ser cierto? Pero no es bíblico. No está en la Biblia. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero no está en la Biblia. Y probablemente tiene parte de verdad, ni siquiera lo estoy pensando. No lo he examinado. Pero le puedo decir de primas a primeras que en la Biblia no está. Otro dicho que dicen mucho es, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso tampoco está en la Escritura. Podemos entender que Dios quiere que nosotros nos movamos en fe, pero tenemos que saber lo que está y lo que no está. Y así le puedo poner muchísimos más ejemplos de cómo nosotros solo hemos aceptado verdades que no son verdades. Solo lo que está en la Escritura es verdad. Todo lo demás puede tener algún sentido, alguna razón, puede tener algún provecho, y por eso lo examinamos y lo probamos. Y aún, mire, al predicador, a Pablo, al apóstol Pablo, le pasaban estos hombres y decían, Pablo, está precioso lo que tú me estás diciendo, solo déjame ir a la Escritura para ver si es como tú dijiste que era. Y entonces ellos iban y verificaban y decían, es cierto, es verdad, aquí lo dice, tiene razón. Así debemos vivir nosotros, apegados a la verdad. Porque cuando yo me alejo de lo falso, me estoy acercando a lo verdadero. Y con ello me estoy acercando a Dios mismo y a las bendiciones verdaderas que Dios me ha ofrecido. Cada vez que tú te alejas de lo falso, te acercas más a lo verdadero. Si tú estás cerca de lo verdadero, lo falso va a ir quedando atrás, porque estamos llenos o saturados de información falsa, de doctrinas falsas, de enseñanzas falsas, quita doctrina si no te gusta esa palabra, de enseñanzas falsas que hacen que las personas cometan un error. Le voy a decir otra enseñanza falsa. Todos los pastores se aprovechan de las ovejas. Eso es una enseñanza falsa. Si hay falsos pastores que quizá han cometido cosas como esas, sí es cierto, pero son más los verdaderos, se lo puedo asegurar. A todo falso hay verdaderos. Es como que yo le diga al revés, ¿verdad? Es que todos son iguales, todas las ovejas son iguales. Solo andan viendo que se les debe comer y ya. Y eso es todo. El beneficio que tienen y ya. Ya no hacen más, no ayudan a otro, no hacen otras cosas más. Eso es falso. Hay algunas que sí, es cierto, que son falsas, pero hay otras que son verdaderas. Por lo tanto, mi amado, debemos acercarnos al único y verdadero Dios. Su presencia es evidenciadora de toda falsedad. Cuando Dios apareció, se evidenció lo que la serpiente había hecho con Adán y Eva. Se evidenció de inmediato. Donde Dios está, ahí se evidencia lo que no es verdadero. Donde Dios no está, ahí puede haber cualquier cosa. Donde su palabra está, allí hay una clara directriz de las cosas de Dios, de lo que Dios dijo y de lo que Dios anhela. Donde se empieza a tergiversar, allí ya no. Donde se empieza a utilizar, Dios dijo esto, pero véngase usted por aquí, mire, Dios dijo que era por este lugar, pero no se preocupe que yo conozco otra parte y esto es por aquí, me voy por acá, y aquí usted va a salir mejor. Ahí, mi hermano, salga corriendo. Porque una vez lo alejen de la Escritura, pues una persona está expuesta a toda mentira, porque la palabra es verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el Logos, es la misma palabra. Por lo tanto, si tú te acercas a la palabra, tú te acercas a Jesús, tú estás en la verdad. Así, mi amado hermano, hoy quiero invitarte para que tú y yo dispongamos nuestro corazón y abrir la puerta a la verdad y cerrar la puerta
a todo engaño, a toda falsedad, a todo pseudo lo que sea, cualquier tipo de falsedad que podamos encontrar. Así que, ¿qué te parece si oramos y permitimos que Dios nos acerque a la verdad? Yo sé que hoy no vas a salir emocionado. Yo sé que hoy no vas a salir con, ¡ay, la palabra! Pero es una palabra que tienes que tener mucho cuidado y mucho ojo para que puedas caminar directo hacia las bendiciones de Dios, el lugar donde Dios está, el lugar que Dios ha planeado para ti. No te apartes, no permitas que alguien te aparte o que algo te aparte. No permitas que lo que alguien dijo, lo que alguien mencionó, lo que alguien pensó, no, ve a la Escritura y en la Escritura está. Y si no sabes cómo encontrarlo, pues tienes herramientas, y si no tienes, pregúntanos, que con gusto nosotros te podemos ayudar en todas las cosas que tú puedas tener alguna duda o alguna inquietud. Así que, ¿qué te parece si oramos? Cierra tus ojos y acompáñame. Amado Señor, muchas gracias te doy en este día. Muchas gracias por tu palabra que es verdad. Gracias te doy porque tú nos permites y nos preparas para estos tiempos difíciles en los cuales podrían haber muchas trampas de engaños, trampas de falsedades, Señor, falsas personas, falsas cosas, falsos pensamientos que buscan constantemente filtrarse en aquel que es creyente. Señor, sabemos que somos el blanco de esta estrategia, de estas operaciones que buscan tener esa oportunidad para desviar a aquel que tú amas, aquel que tú has rescatado de toda verdad. Ellos no pueden quitarnos de tu mano. Ellos no pueden hacer que tus bendiciones, que tu pacto, que tu misericordia y tu amor sea retrocedido o retrocedan para poder tomar control sobre la vida de alguien. Pero sí pueden hacer todo lo que tengan a su mano para que la persona por sí misma busque errar, o sea, víctima de un engaño, pero no por ello sin responsabilidad, no por ello sin un reproche en su propia contra, no por ti, sino por su propia decisión, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tú nos libres de todo error, tú nos libres de todo engaño, tú nos libres de toda falsedad y nos permitas acercarnos confiadamente a ti, a toda verdad, Dios de verdad, Dios de luz, Dios en el cual no hay sombra, Dios en el cual no hay oscuridad, solamente hay bondad, amor y toda tu gloria. Manifiesta plenamente las verdades de todo el universo, de todo aquello que conocemos y de lo que no conocemos, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que mandes a tu Espíritu, ven Espíritu Santo y toca, Señor, cada corazón, cada mente y libra de todo engaño, porque tú también eres Espíritu de verdad, Señor. Yo te pido hoy que haya un amor hacia la verdad, un amor fuerte, un amor apasionado por la verdad por tu palabra, por tu presencia, por tu poder, por comprender tus propias cosas, Señor, que nos tengan muy alejados de todo aquello que pudiera ser falso. Te pido, Señor, que nos ayudes en toda área o en toda situación en la cual pudiera haber una amenaza de error, una amenaza de cometer un error o de caer en un engaño por parte del enemigo. Y que podamos, Señor, en todo tiempo escuchar tu dulce palabra, tu dulce verdad para cada uno de nuestros días. Padre, haznos hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres que amen la verdad, que busquen la verdad en tu palabra y en tu presencia, y que seamos herméticos, Señor, para todo aquello que no provenga de ti. Filosofías de hombres, huecas sutilezas, tradiciones humanas que responden a los fundamentos de este mundo, que seamos apartados de la corriente de este mundo y nos dejemos llevar en el río de tu propio Espíritu. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tu verdad, y permite que nuestros ojos y oídos sean afinados para escuchar y ver todas las verdades que de ti provienen.
Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Camina en verdad. Camina sobre la verdad que es la palabra, con la presencia de nuestro amado Espíritu Santo, con Jesucristo mismo en tu corazón y con nuestro Padre Celestial que nos ama y nos guía a toda verdad en todo momento y en todo lugar. Así que busca tu Biblia, léela y vas a darte cuenta que hay muchas cosas que probablemente son diferentes a como las pensaste. Y todo lo que tú puedas necesitar, ya sabes, el Señor está siempre dispuesto a escucharte, Él siempre está dispuesto a aclararte por medio de su palabra. Y si aún así tuvieras duda, pues habemos aquí otras personas que podremos ayudarte en lo que tú necesites. Así que te deseo una bendecida semana, una victoriosa semana, y que la verdad de Dios sea sobre ti siempre. Hasta pronto.